Dicen que el corazón no se rompe de golpe. Dicen que se agrieta en silencio como una pared vieja que aparenta aguantar hasta que alguien apoya la mano y cae el polvo. Yo me reía de esas frases. Me reía porque después de más de medio siglo viviendo con el mismo hombre, me parecía imposible no conocerlo. Conozco el modo exacto en que Rafael carraspea cuando miente para evitar una discusión. Conozco la cicatriz que tiene cerca de la clavícula, la que le salió de niño por una caída tonta en la acequia. Conozco el gesto con el que dobla las servilletas en Navidad como si fuera un ritual y el punto exacto de sal que le echa a la tortilla cuando quiere que le salga como Dios manda. O eso creía. Me llamo Carmen, tengo 73 años. Y lo que estoy a punto de contar no es una historia de cuernos sin más. Es la historia de cómo una vida entera puede ser una casa construida sobre una puerta que nunca abriste, porque ni siquiera sabías que existía. Fue un martes, a finales de enero de 2024. Lo recuerdo con precisión por una tontería. Esa mañana, el panadero del barrio había cambiado de harina y la barra tenía un sabor raro, como más ácido. Me preparé el desayuno en la cocina con la ventana empañada por el vapor. Café con leche, tostada con tomate y un chorrito de aceite, y la radio puesta bajito para no despertar a Rafael, que llevaba semanas diciendo que dormía mal. Pero Rafael ya se había ido. Se fue temprano, con su chaqueta de trabajo, la que huele a serrín y a metal. Desde que se jubiló de la brigada municipal no sabe estar quieto. «Voy a echar una mano a Manolo con una persiana», me dijo al salir. Siempre hay un vecino con algo roto, una bisagra que chirría, un mueble que cojea, una puerta que no encaja. A Rafael le encanta ser útil. A mí me tranquiliza pensar que su mundo sigue teniendo orden, rutinas, pequeñas misiones. Yo estaba fregando la taza cuando sonó el timbre. En un barrio como el nuestro, los timbres a esa hora no son normales. Los hijos avisan. Las amigas llaman antes. Las visitas inesperadas suelen traer malas noticias o vendedores con sonrisa de plástico. Me sequé las manos en el paño, noté el tejido áspero contra los dedos y caminé hacia la entrada. El pasillo estaba en penumbra porque las persianas seguían medio bajadas. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó la cara. En el rellano había una mujer. No era joven, pero tampoco mayor, diría que 60 y pocos. Pelo corto, teñido de castaño, peinado con intención. Abrigo beige, bolso grande colgando del brazo y una expresión que no era de enfado ni de superioridad. Era algo peor, era lástima. Esa mirada con la que te observan como si ya supieran que te van a cambiar la vida y a ti todavía te quedan segundos de inocencia. Me quedé con la mano en el pomo. «Buenos días», dije, porque una se educa incluso cuando el instinto le grita que cierre. «¿Puedo ayudarla?» La mujer tragó saliva. Sus ojos recorrieron el interior de mi casa como si buscara un punto seguro para apoyar la verdad. «Perdone, ¿usted es la esposa de Rafael Alcántara?» Sentí un tirón bajo las costillas. Un tirón pequeño, casi ridículo, pero suficiente para poner mi cuerpo en alerta. «Sí», respondí, «soy su mujer. ¿Quién es usted?» Ella inspiró despacio como si el aire pesara. «Me llamo Nuria», dijo. «Vivo en el tercero, puerta B. Me mudé hace poco y necesito hablar con usted de algo que no debería decirse en un rellano». Podría haber cerrado, podría haber dicho mejor otro día, podría haber fingido que no entendía, pero hay momentos en los que una decide entrar en el incendio con los ojos abiertos, aunque todavía no huela el humo. «Pase», dije, «hace frío». La conduje al salón. La casa olía a café y a detergente. Le ofrecí sentarse, le ofrecí agua, le ofrecí café. Rechazó todo con un gesto amable, como alguien que no quiere deberte nada cuando te rompa por dentro. Nos sentamos frente a frente, yo en el sofá, ella en una butaca. Mis manos se quedaron agarradas a mis rodillas, apretando la tela del pantalón sin darme cuenta. Nuria sacó un sobre del bolso, un sobre blanco sin remitente. Lo sostuvo unos segundos sin abrirlo, como si fuera un animal dormido. «Señora Carmen», empezó, y me llamó por mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Lo siento», respondió. «Lo vi en el buzón y pregunté a una vecina para asegurarme de que no me equivocaba. No quería cometer una injusticia». Esa frase me heló más que el aire del rellano. Asegurarme de que no me equivocaba.
¿Equivocarse en qué?, pregunté. Nuria bajó la vista, y cuando volvió a levantarla, vi algo que me desconcertó. Miedo. Ella también tenía miedo. Yo trabajé muchos años en un hospital de Zaragoza, dijo, en maternidad. He visto nacer miles de criaturas. He visto familias completas derrumbarse con un papel y un sello. Y por eso reconozco nombres, rostros, firmas. Tragué saliva. ¿Qué tiene que ver un hospital con mi marido? Nuria apretó el sobre entre los dedos. Hace 19 años, dijo. Entró en urgencias una chica muy joven. Estaba embarazada y venía sola, desorientada, con una chaqueta vaquera demasiado fina para el invierno. Pero no estaba realmente sola. Con ella venía un hombre mayor, con las manos manchadas de grasa, que hablaba poco y respondía por ella. Se presentó con nombre y apellidos, firmó documentos, discutió con un administrativo por un error en un número. Y yo recuerdo ese tipo de hombres porque son los que no miran a los ojos. Sentí que el salón se encogía. ¿Qué nombre dio ese hombre?, logré preguntar. Nuria tragó saliva otra vez, y en ese segundo comprendí algo que nunca había querido comprender. Cuando alguien tarda en decir un nombre, es porque ese nombre pesa. Rafael Alcántara, dijo al fin. Su Rafael. No oí el reloj del salón, no oí la nevera, no oí el tráfico. Mi cuerpo hizo una cosa rara. Como si mi cabeza se separara 1 centímetro del resto de mí para protegerme. No, susurré, eso no puede ser. Ojalá me hubiera equivocado, dijo Nuria. Ojalá yo fuera una vecina chismosa. Pero yo no vengo por curiosidad. Vengo porque llevo semanas sin dormir desde que vi su buzón. Mis labios se quedaron secos. Busqué aire. No me llegaba. ¿Qué ocurrió en ese hospital?, pregunté. Nuria miró el sobre, por fin lo abrió y sacó una fotocopia doblada. No me la dio todavía. Solo la sostuvo en la mano, como quien enseña una prueba sin querer clavártela. La chica dio a luz, dijo. Fue un parto complicado. Ella lloraba sin parar. No de dolor, señora Carmen, de pánico. Yo he visto miedo y eso era miedo. El hombre no se separó del pasillo. No entró mucho a la sala, pero mandada. Preguntaba por papeles, por tiempos, por cuándo se podía arreglar todo. Sentí un vuelco. ¿Arreglar qué? Nuria apretó los labios. La criatura nació viva, sana, una niña. Una niña. Esa palabra se me quedó dentro como una piedra. ¿Y la madre?, pregunté aunque ya no quería oír. Nuria tardó un segundo demasiado largo. La madre desapareció, dijo. La segunda noche dejó una nota. No voy a repetirla entera porque no es mía, pero decía que no podía, que estaba sola, que no tenía futuro, que lo sentía. Se fue y dejó a la niña. Mis dedos se aferraron al borde del sofá. ¿Y el hombre?, pregunté. El hombre se quedó con la bebé, dijo Nuria. La tuvo en brazos en el pasillo. Lloraba, pero no era un llanto limpio. Era un llanto de alguien que no lloraba por amor, sino por miedo a que el mundo le alcanzara. La piel se me erizó. ¿Está diciendo que mi marido...? Las palabras no me salían completas. Que mi marido tuvo una hija. Nuria cerró los ojos un instante, como pidiendo perdón sin decirlo. Sí, respondió, y hay más, porque no es solo tuvo una hija, es lo que hizo después. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Nuria extendió la fotocopia hacia mí, despacio. Este es un registro hospitalario interno, dijo. No debería tenerlo. Lo guardé hace años porque aquel caso me revolvió por dentro. No aparece el nombre de la madre completo, solo iniciales, pero aparece el nombre del padre declarado. Aparece una firma, y esa firma no se olvida. No cogí el papel. Lo miré desde lejos como si fuera una serpiente. ¿Por qué viene ahora?, pregunté de golpe, y mi voz sonó más dura de lo que sentía. ¿Por qué después de tantos años? Nuria se llevó una mano al pecho. Porque la semana pasada vi a su marido en el portal, dijo. Bajaba con una caja de herramientas, y en su muñeca llevaba una pulsera de cuero con una chapita metálica. Exactamente igual que la que llevaba aquel hombre en el hospital. Sé que suena absurdo, pero hay detalles que se te quedan clavados. Y cuando lo vi supe que era él.
supe que no era una casualidad de nombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas y ni siquiera sabía por qué lloraba todavía. Era como si mi cuerpo llorara antes que mi mente aceptara. ¿Cómo se llamaba la niña?, pregunté casi sin voz. Nuria dudó un segundo. En el hospital la llamaban Bebé Alcántara, dijo. Pero luego, en un documento de alta, aparecía un nombre escrito a mano. Un nombre corto, de esos que se pronuncian rápido para que no duelan. Mi corazón golpeó. ¿Qué nombre? Nuria me miró con la misma lástima del rellano. Lía. Lía. Yo repetí ese nombre en mi cabeza y me pareció imposible que una vida completa pudiera esconderse en 2 sílabas. Me levanté del sofá sin querer. Empecé a caminar por el salón. Cada paso era un intento de no desmayarme. Esto no tiene sentido, murmuré. Rafael y yo, mis hijos, nuestros nietos, ¿cuándo? ¿Cómo? Nuria habló con cuidado, como si caminara sobre cristales. Yo no sé qué vida ha llevado usted, señora Carmen, ni qué clase de marido ha sido en casa. Lo único que sé es lo que vi y lo que firmó, y sé que esa niña existe, o existió. Me giré hacia ella. ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con ella? Nuria negó con la cabeza. No lo sé, dijo. Tras el alta desaparecieron. No volví a ver a ese hombre. No supe si crió a la niña, si la entregó a alguien, si hizo algo peor. Yo no tengo más que esto, y mi memoria. Me apoyé en el respaldo de una silla para no caer. Hubo un silencio raro, un silencio lleno de cosas que no cabían en la habitación. Nuria se levantó. No quería venir a hacerle daño, dijo. Pero si yo fuera usted, preferiría saberlo, aunque duela, aunque queme. Yo asentí despacio, como una persona que no entiende el idioma, pero reconoce el tono. Déjeme su número, logré decir. Nuria buscó un bolígrafo, escribió en una tarjeta y me la dejó sobre la mesa. Después guardó el sobre y la fotocopia. No me la dejó. Tal vez por miedo, tal vez por ética, tal vez porque sabía que ese papel sería real solo cuando yo lo tocara. Antes de irse, se detuvo en la puerta del salón. «Hay algo más», dijo. Me giré. Nuria apretó el bolso contra el costado. La chica joven, la madre, no estaba sola del todo, susurró. Una vez, cuando él salió a por café, ella me miró y me dijo una frase, una sola, y se me quedó grabada como una maldición. Mi garganta se cerró. ¿Qué frase? Nuria tragó saliva. Dijo, si mi hijo crece no me perdonará, pero si él se entera, me mata. Sentí un frío que no venía de la calle. ¿Él quién?, pregunté. Nuria no respondió, solo negó con la cabeza, como si no pudiera ir más lejos sin ponerse ella también en peligro, aunque fuera un peligro antiguo. Se fue. Y yo me quedé en mi casa con el café ya frío, la tostada a medio comer y un nombre, Lía, golpeándome por dentro como si fuera una puerta cerrada desde hace 20 años. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el sonido de la llave en la cerradura. La puerta se abrió y apareció Rafael silbando como siempre, con el mismo cuerpo de siempre, con la misma cara de siempre, con la misma normalidad de siempre. Pero yo ya no lo veía igual. Se quedó quieto al verme de pie en medio del salón. «Carmen, ¿te pasa algo?», preguntó. «Estás blanca. ¿Te encuentras mal?». Yo noté cómo mi voz se colocaba en un sitio que no era el de la esposa de toda la vida, sino el de una desconocida a punto de preguntar por un cadáver. «Siéntate», le dije. Rafael dejó las llaves en la mesita de la entrada y avanzó despacio. En su cara apareció la preocupación, esa preocupación doméstica que usa un marido cuando cree que la tragedia viene de fuera. Se sentó en el sofá. Yo respiré hondo. «Esta mañana ha venido una mujer», dije. «Se llama Nuria. Dice que vive en el 3º B. Dice que trabajó en maternidad en Zaragoza». Vi cómo la sangre abandonaba la cara de Rafael muy despacio, como si el cuerpo supiera antes que él que el teatro se acababa. «¿Nuria?», repitió, y su voz se quebró en una esquina. Yo di un paso hacia adelante. «Me ha hablado de una niña», dije. «Me ha dicho un nombre, me ha dicho un año, y me ha mirado como se mira a alguien antes de empujarlo al vacío». Rafael abrió la boca pero no habló. Sus manos, que siempre fueron firmes incluso para cortar jamón, temblaron sobre sus rodillas.
Yo tragué saliva. «Mírame a los ojos, Rafael», susurré, «y dime que no sabes quién es Lía». En ese instante él alzó la vista, y lo que vi en sus ojos no fue sorpresa, fue pánico. No sé qué esperaba que sintiera al ver el pánico en los ojos de Rafael. Parte de mí deseaba una negación inmediata, un «¿Qué dices, Carmen?», una risa nerviosa, cualquier cosa que me devolviera a la mentira cómoda de la mañana. Pero lo que vi fue otra cosa, reconocimiento. Como si el nombre Lía no fuese una palabra nueva, sino una campana que él llevaba años oyendo en sueños. Rafael tragó saliva. La nuez se le movió despacio, como si le costara pasar el aire. ¿Quién te ha dicho eso?», murmuró. No respondió a la pregunta. Ni un no, ni un «estás confundida», solo esa frase cobarde que la gente usa para ganar tiempo. Yo me oí a mí misma hablar con una calma que no sentía. «Una mujer, Nuria, ha trabajado en maternidad. Dice que te vio. Dice que firmaste. Dice que esa niña existió». Rafael se llevó las manos a la cara. Se quedó así un segundo tapándose como si el gesto pudiera borrarlo todo. «Carmen», dijo por fin con una voz que no parecía suya, «no sabes lo que estás tocando». Esa frase me encendió por dentro, no por miedo, sino por rabia, porque llevaba más de 50 años oyendo a ese hombre hablar de lo que se toca y lo que no se toca, como si la vida fuera un taller y yo una aprendiz. «Lo que estoy tocando es mi vida», le contesté. «Lo que estoy tocando es mi nombre en un buzón y tu nombre en un papel de hospital. Y si crees que me vas a callar con misterio, te equivocas». Rafael bajó las manos. Tenía los ojos rojos, pero todavía no lloraba. Miró hacia la ventana del salón, hacia la calle, como si esperara ver a alguien escuchando. «Cierra la persiana», dijo casi sin mirarme. Me quedé quieta. «¿Qué?». «Cierra la persiana, Carmen, por favor». Ahí lo entendí. No era vergüenza, era temor. Temor real. Apreté los dientes y fui hasta la persiana. El plástico bajó haciendo ese traqueteo tan de casa española, ese ruido de normalidad que no encajaba con lo que estaba pasando. El salón se oscureció un poco. Volví al sofá. Me quedé de pie frente a él porque sentarme me parecía rendirme. «Ahora habla», le dije. Rafael se humedeció los labios. Su voz salió a trompicones. «Lía no es un nombre que yo eligiera». Esa frase otra vez era como querer colocar el foco en lo accesorio para evitar lo central. «Rafael», dije despacio, «¿hay una hija o no hay una hija?». Él cerró los ojos un instante, y en ese gesto de golpe vi al hombre que no conocía. El hombre que lleva años guardando un peso hasta deformarse por dentro. «Sí», susurró, «hay una hija». La palabra hija me cayó en el pecho como una piedra caliente. Me noté las manos frías, los pies como si no fueran míos. «¿Cuántos años?», pregunté. 19, respondió y se le quebró la voz. «O eso es lo que debería tener». Debería. Esa palabra me erizó la nuca. «¿Qué significa debería?», le solté. «¿Está vida?». Rafael abrió la boca, la cerró y volvió a mirar hacia la calle por la rendija de la persiana, como si la respuesta pudiera invocar algo. «No lo sé», dijo al fin. «No lo sé desde hace años». Sentí que me faltaba el aire. «¿No lo sabes?», repetí. «¿Cómo que no lo sabes? ¿Qué clase de padre...?» Me frené, porque en ese momento me atravesó una imagen absurda. Rafael con un bebé en brazos en un pasillo blanco llorando. Y me odió una parte de mí por haber imaginado a mi marido como un hombre capaz de ternura hacia alguien que yo no existía para él en ese instante. «Empieza desde el principio», ordené. «Y esta vez no me vendas cuentos, no me cuentes medias verdades. Si me vas a destruir, hazlo del todo». Rafael respiró hondo, como quien se mete bajo el agua. «Fue en Zaragoza», dijo. «Yo estaba allí por un trabajo de la brigada, un arreglo en unas viviendas municipales. No fue una aventura de bar ni una tontería, fue un lío que se me fue de las manos». La manera en que pronunció «un lío» me hizo querer gritar, porque hay palabras que la gente usa para minimizar lo que no tiene perdón. «No lo suavices», le dije. «No es un lío, Rafael, es una vida escondida». Él asintió muy despacio. «Se llamaba Aitana», dijo, «la chica.
Tenía 19 años. Era de un pueblo pequeño, había venido a la ciudad con una prima, trabajaba limpiando casas, haciendo de todo. La conocí porque vino un día a pedir ayuda al edificio donde trabajábamos. Un vecino la había echado de una habitación que le alquilaba. Llevaba una mochila y los ojos hinchados. Me pidió que llamara a la policía, pero luego dijo que no, que si llamaba a la policía, él se enteraría. Noté el estómago encogerse. Él, otra vez. ¿Quién era él?, pregunté. Rafael apretó las manos. Su novio, dijo. ¿O eso decía ella? Un tipo mayor que ella, de los que van de chulos, la controlaba, le revisaba el móvil, le quitaba el dinero, le pegó una vez delante de la prima, y la prima la sacó de allí como pudo. Aitana estaba aterrada, y cuando la gente tiene miedo, Carmen, hace cosas raras. Calla, se esconde, miente. No quería compasión, no quería contexto, pero lo que me estaba contando tenía una forma distinta a lo que yo temía, y eso no me tranquilizaba, me confundía. ¿Y tú qué pintabas en esa historia?, pregunté dura. ¿Tú qué hacías con una chica de 19 años? Rafael me miró por fin. En sus ojos había algo que me dolió más que la culpa, cansancio. Al principio nada, dijo. Yo solo le conseguí un número de un servicio social. Le di 20 euros para un hostal. Pensé que ahí se acababa. Se pasó la mano por la frente. Pero volvió al día siguiente y al otro, y empezó a buscarme porque yo era el señor serio que no la miraba como un trozo de carne. Yo me sentí útil, me sentí importante, y tú estabas con tu madre enferma, y yo iba y venía y... Se le quebró la voz, y cometí la estupidez más grande de mi vida. Ahí estaba, el borde del precipicio, la palabra que temía. ¿Te acostaste con ella?, pregunté sin rodeos. Rafael no respondió al instante, bajó la vista, y ese silencio fue una respuesta con forma de cuchillo. Yo asentí despacio, como una persona que se confirma una muerte. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No fue una relación, dijo él como si esa frase arreglara algo. Fue una noche, 2, un error, y me arrepentí al momento, Carmen, al momento. La palabra error me hizo apretar los puños, porque hay errores que se arreglan con una disculpa, y hay errores que se convierten en un segundo matrimonio, aunque no haya anillo. Y se quedó embarazada, dije. Rafael asintió con un movimiento mínimo. Me lo dijo semanas después. Yo pensé que era mentira. Pensé que era una forma de amarrarse a algo. Yo estaba muerto de miedo. Y aún así fuiste al hospital, le recordé. La acompañaste, firmaste, te declaraste padre. Rafael tragó saliva. Porque apareció él, dijo. Me quedé quieta. ¿Qué? Rafael apoyó los codos en las rodillas, se llevó las manos a la cabeza. Aitana no estaba huyendo solo de un novio, confesó. Estaba huyendo de un hombre que llevaba cosas turbias. No te voy a contar detalles, Carmen, porque no quiero que tú... Se calló, respiró. Porque no quiero que esto te salpique más. Esa frase me encendió otra vez. ¿Más?, repetí. ¿Te parece poco lo que ya me ha salpicado? Rafael cerró los ojos. Ese tipo la buscó en el hospital, dijo. No sé cómo la encontró. Apareció una tarde. Yo estaba en el pasillo con un café y lo vi acercarse. No era un chaval, era alguien que sabía intimidar. Se puso a hablar con ella en voz baja. Yo vi cómo a Aitana le temblaban las manos, vi cómo se ponía blanca, y luego me miró a mí y me hizo un gesto, como diciendo, vete. Rafael se quedó mirando al suelo, como si el suelo le devolviera imágenes. No me fui, continuó. Me quedé cerca escuchando trozos. Él decía que esa niña no podía existir fuera de su control, que si ella hablaba, si ella se escapaba de verdad, le iba a hacer la vida imposible. Y Aitana lloraba. Y entonces me vio. Y yo hice lo único que se me ocurrió para sacarla de su alcance. Yo noté un frío. ¿Qué hiciste? Rafael me miró. Y en sus ojos, por primera vez, vi vergüenza de la que de verdad pesa. Firmé como padre, dijo. No para quedarme con la niña como un trofeo. Firmé para que legalmente él no pudiera tocarla sin atravesarme a mí. Me quedé en silencio. Mi mente intentaba agarrarse a la idea de que mi marido estaba contándome una historia heroica, pero mi corazón no le creía, o no quería creerle,
porque aunque fuera cierto, ¿cómo se traga una vida paralela? Y entonces Aitana se fue, dije apretando cada palabra, y te dejó el bebé. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Rafael se mordió el labio. Me vi con una niña en brazos y un miedo enorme, dijo. Miedo a que tú lo supieras, sí. Miedo a perderte, sí. Pero también miedo a que ese hombre volviera. Y volvió. Noté que se me aceleraba el pulso. ¿Volvió dónde? Al hospital, respondió. Preguntó por ella, la buscó. Y una enfermera se dio cuenta de que la cosa era peligrosa. Me dijo que tuviera cuidado, que ese tipo no parecía un ex normal. Una enfermera. Me vino Nuria a la cabeza, y me dio un escalofrío pensar que quizá todo estaba conectado desde entonces. ¿Y qué hiciste con la niña?, le exigí. Rafael se levantó, se acercó a la estantería del salón como si necesitara moverse para no reventar. Tocó un marco de fotos, el de nuestra boda. Lo giró boca abajo sin mirarlo, como si el vidrio le quemara. La saqué de allí en cuanto pude, dijo. La llevé a un sitio que nadie relacionara conmigo. ¿Dónde? Rafael tardó un segundo. A casa de mi primo Óscar, dijo, en un pueblo de Teruel. Óscar y su mujer no podían tener hijos. Les conté una mentira. Les dije que era una niña de una amiga que estaba en apuros y que necesitaba unos meses para ponerse en pie. Les pagué. Y ellos aceptaron porque querían ser padres. Se me secó la boca. ¿Tu primo Óscar? Repetí. ¿El que viene a veces a Navidad y trae longaniza y se ríe demasiado fuerte? Rafael asintió. Yo noté que el salón se movía. ¿Me estás diciendo que esa niña estuvo en nuestra mesa alguna vez? Pregunté, y me salió un hilo de voz. Rafael me miró con una expresión rara. No, dijo. Nunca la traje aquí. Nunca, te lo juro. Ese juramento me sonó vacío, porque un hombre que juró fidelidad y firmó una paternidad oculta aprende a jurar sin sentir. ¿Y Lía creció allí?, pregunté. ¿La crió Óscar? Rafael negó con la cabeza. Al principio sí, un tiempo, hasta que... Se detuvo. Yo di un paso hacia él. ¿Hasta que qué? Rafael apretó los ojos, como si le doliera decirlo. Hasta que Aitana volvió a aparecer. Sentí un golpe en el pecho. ¿Volvió? Sí, dijo. Se presentó en el pueblo, flaca, destrozada. Dijo que había intentado empezar de cero, pero que él la había encontrado, que la seguía, que le dejaba mensajes, que estaba perdiendo la cabeza y me pidió ver a la niña. Rafael se pasó la mano por la cara y por fin le cayeron lágrimas. Yo se la llevé, confesó. Le dejé tenerla en brazos, le vi la cara. Era una madre, Carmen, una madre rota, pero madre. Y me dijo que si la niña se quedaba cerca de mí, ese hombre acabaría llegando, que lo único que podía salvarla era desaparecer de verdad. Yo sentí náuseas. ¿Desaparecer cómo? Rafael respiró hondo. Aitana tenía una hermana en México, dijo, en Veracruz. Me dijo que había hablado con ella, que podía acogerla. Me pidió dinero para el viaje, para papeles, para... Apretó los labios, para todo. Mi cabeza dio vueltas. España, Zaragoza, Teruel, México... Todo sonaba demasiado grande para nuestra vida pequeña. ¿Y tú la dejaste ir con la niña?, pregunté. Rafael se quedó mirando al suelo. Sí, susurró, porque si se quedaba aquí él la encontraría, y porque yo no podía criar a una niña y mentirte a ti cada mañana viéndote a la cara. Ya lo estaba haciendo, pero eso habría sido vivir en el infierno. La ironía me hizo daño, como si él no hubiera vivido ya en un infierno, a costa mía. «Entonces, ¿por qué la firmaste a tu nombre?», pregunté. «Si se iba a México, ¿qué sentido tenía?». Rafael me miró con desesperación. «Porque si no la firmaba yo, él habría tenido un camino legal para reclamarla como suya», dijo. «Y Aitana me dijo algo, Carmen. Me dijo que él llevaba años buscando algo que ella había visto, algo que la podía poner en peligro. Yo no entendí bien. Yo solo entendí que ese hombre no quería una hija, quería un control. Y yo me puse en medio». Me quedé helada, y en ese instante recordé la frase de Nuria: «Si él se entera, me mata».
¿Ese hombre sabía tu nombre?, pregunté. Rafael tardó un segundo demasiado largo. Sí, dijo. Lo sabía. Sentí que el miedo por fin me tocaba. ¿Y entonces por qué Nuria aparece ahora?, pregunté. ¿Por qué ahora, Rafael? Rafael se secó las lágrimas con el dorso de la mano como un niño. Porque yo cometí otra estupidez, dijo. ¿Otra? Rafael caminó hacia el aparador, abrió un cajón y sacó un llavero pequeño, viejo. Tenía una llave plateada, pequeña, de esas que no abren puertas de casa. Esto, dijo, y me lo puso en la palma de la mano. Es la llave de una taquilla, de una consigna, en la estación. Miré la llave como si fuera un insecto. ¿Qué estación? Delicias, respondió, y la palabra me sonó como un golpe. Zaragoza. Me subió un temblor por los brazos. ¿Qué hay ahí? Rafael tragó saliva. Cosas que Aitana me dejó, dijo. Un sobre, un papel, una foto y una dirección escrita a mano. Me dijo que si algún día la niña necesitaba encontrarme, ahí estaría la pista. Me pidió que lo guardara. Yo lo guardé y luego lo olvidé, o hice como que lo olvidaba. Yo apreté la llave. ¿Y por qué lo sacas ahora? Rafael levantó la vista. Porque hace 2 meses fui a Zaragoza, dijo. Fui solo. Te dije que era para ver a Óscar, pero no fui solo para eso. Fui porque recibí un mensaje. Noté el suelo alejarse. ¿Un mensaje de quién? Rafael abrió la boca y por un segundo pareció que no iba a poder decirlo. De un número desconocido, dijo. Solo decía, ya sé quién eres, y sé lo de Lía. Sentí que se me congelaba la sangre. ¿Y no me lo dijiste?, susurré. Rafael negó con la cabeza, derrotado. No quise meterte, dijo. Pensé que si yo lo arreglaba, tú no tendrías que cargar con esto. Esa frase, de nuevo, era una forma de robarme la elección, de decidir por mí, como había hecho toda la vida sin que yo lo viera. ¿Lo arreglaste?, pregunté. Rafael bajó la mirada. Fui a la estación, dijo. Abrí la taquilla, y el sobre ya no estaba. Se me escapó un jadeo. ¿Cómo que no estaba? Rafael levantó las manos desesperado. No estaba, repitió. Solo quedaba la foto rota como arrancada a medias y la dirección tachada. Y un papel nuevo, un papel que yo no había puesto. Yo noté el corazón golpeándome en las orejas. ¿Qué decía el papel? Rafael me miró con un terror que nunca le había visto. Decía, ahora te toca a ti desaparecer. Me quedé con la llave clavada en la mano, como si fuera una aguja. En ese momento, el móvil de Rafael vibró sobre la mesa del salón. Los dos miramos la pantalla a la vez. Número oculto. Rafael no lo tocó. Se quedó petrificado. El teléfono siguió vibrando, insistente, como una amenaza que no necesita gritar para ser escuchada. Yo respiré hondo, miré a Rafael y sin pedir permiso cogí el móvil. «Carmen, no», susurró él levantándose de golpe, pero ya era tarde. Deslicé el dedo y contesté. «¿Diga?» Al otro lado durante un segundo, solo se oyó una respiración. Luego una voz, masculina, tranquila, casi amable, dijo: «Por fin, la esposa. Ya era hora de que dejáramos de hablar a escondidas». La voz era suave, casi educada. Eso fue lo peor, porque el peligro de verdad no siempre entra gritando. A veces entra como si te estuviera haciendo un favor. Me quedé con el móvil pegado a la oreja, pero noté que mi mano temblaba tanto que el plástico vibraba contra mi piel. Rafael, a mi lado, parecía una estatua mal tallada. La cara pálida, la boca entreabierta, los ojos fijos en mí como si yo tuviera en la garganta el botón de una bomba. «¿Quién es usted?», pregunté. Al otro lado hubo un silencio breve, como si la voz sonriera. «Digamos que soy alguien que ha esperado años a que Rafael dejara de esconderse detrás de tu falda», respondió. «Al final todos se cansan, incluso los que se creen invisibles». Sentí un pinchazo de rabia. «Detrás de tu falda». Ni siquiera me conocía y ya me estaba insultando. «Si quiere hablar con Rafael, hable con Rafael», dije. «No me meta en sus cosas». La voz soltó un pequeño soplido, algo parecido a una risa sin alegría. «Ya estás metida, Carmen.
Lo estabas desde el día en que firmaste tu vida con la suya, solo que a ti no te avisaron. Miré a Rafael. Él negó con la cabeza, desesperado, como si me suplicara que colgara. Pero yo llevaba demasiadas décadas obedeciendo gestos. Esa mañana, en cambio, sentí algo nuevo, una especie de orgullo raro, como si por fin me perteneciera a mí misma. No me diga mi nombre como si tuviera derecho, solté. Si sabe quién soy, sabrá que no me asusta hablar claro. ¿Qué quiere? La respiración al otro lado se hizo más lenta, más medida. Quiero lo que me pertenece, dijo. Y esa frase me atravesó como un hielo. ¿Qué le pertenece? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía y odiaba saberlo. La verdad, respondió. Y lo que Rafael escondió en Zaragoza. Ese sobre, esa dirección, esa foto. Rafael dio un paso hacia mí, como si quisiera arrebatarme el móvil. Levantó la mano, pero no me tocó. No se atrevió. No por respeto, por miedo. El mismo miedo que lo había hecho mentir durante años. Eso ya no está, dije tragando saliva. Y si usted se llevó algo de una consigna, lo que está haciendo es un delito. El hombre rió, esta vez un poco más. Qué bonito suena cuando lo dice una mujer honrada, murmuró. Me encanta esa clase de gente. Creen que el mundo funciona por normas. Mis dedos se apretaron tanto alrededor del móvil que me dolieron los nudillos. Escúcheme, dije intentando que mi voz no se quebrara. En mi casa no amenaza a nadie. Si tiene algo que decir, venga con su nombre y su cara. Tu casa, repitió él. Qué curioso. Rafael decía lo mismo. Mi casa, mi familia, mi vida. Y aún así dejó una puerta abierta. Una puerta por la que he entrado sin llamar. Me recorrió un escalofrío. Miré hacia la puerta del piso, como si pudiera ver a través de ella. El pasillo parecía más estrecho, la casa más pequeña. ¿Dónde está Lía? Solté de repente sin pensarlo. Rafael cerró los ojos, como si esa pregunta lo golpeara físicamente. Al otro lado, el silencio se estiró, y en ese silencio supe que había tocado algo. Así que ya lo sabes, dijo él al fin con calma. Me alegra. Me gusta cuando las cosas dejan de estar en la sombra. Responda, le exigí. ¿Dónde está? La voz suspiró con una paciencia falsa. Lía está donde tiene que estar, dijo. Y si quieres que siga ahí, Carmen, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Me subió la rabia a la garganta. ¿Me está chantajeando? Pregunté. Te estoy dando una oportunidad, corrigió él. Una oportunidad de demostrar que no eres como Rafael. Sentí la sangre hervir. Rafael ha hecho cosas horribles, dije. Pero no se crea que por eso voy a obedecer a un desconocido. Si ha tocado a una chica... No terminé la frase. No quería ponerle palabras. No quería darle forma. La voz se volvió un poco más fría. No te confundas, Carmen. Yo no toco. Yo observo. Yo muevo. Yo decido. Rafael, al lado, se llevó una mano al pecho, respirando mal, como si le faltara el aire. ¿Qué quiere? Pregunté bajando el tono, porque entendí que esa conversación no se ganaba con gritos, se ganaba con control. Y yo necesitaba control. Quiero que Rafael me devuelva lo que no era suyo para guardar, dijo. Y quiero que tú lo acompañes. ¿Acompañarle dónde? Mañana, respondió. Estación de Delicias, 12 en punto. Taquillas. Y no vengáis con policía, no vengáis con listos, ni con hijos, solo tú y él. Me temblaron las piernas. ¿Y si no vamos? Pregunté. La voz tardó un segundo, como si eligiera la amenaza más bonita. Entonces, Carmen, conocerás a Lía solo por su ausencia. Y colgó. El pitido del móvil me dejó el oído vacío, como si la casa se hubiera quedado sorda. Durante unos segundos no se oyó nada, ni la radio, ni el reloj, ni la calle, solo nuestras respiraciones. Rafael se derrumbó en el sofá, como si le hubieran quitado las fuerzas de golpe. Se llevó las manos a la cara. Te lo dije, murmuró. Te lo dije. No tenías que... Yo lo corté con la mirada. Cállate, dije. Pero no fue un grito. Fue peor. Fue un mandato triste. Llevas años callándote lo que me correspondía. Hoy me toca a mí hablar. Se secó los ojos con torpeza, como un crío. Ese hombre, susurró.
Ese hombre es el que la perseguía a ella, el que la controlaba, el que... ¿Aitana?, pregunté. Rafael asintió, roto. Me senté por fin porque ya no tenía fuerzas para mantenerme de pie. Sentí el frío del sofá en las piernas. Miré la llave de la consigna en mi palma. Parecía pequeña, ridícula, para abrir un abismo tan grande. Mañana a las 12, dije en voz baja. Rafael levantó la cabeza como si hubiera oído una sentencia. No, dijo, no voy a llevarte, no voy a arrastrarte a eso. No decides tú, respondí. Ya decidiste demasiadas cosas. Si ese hombre ha pronunciado el nombre de Lía con esa tranquilidad, es porque sabe mucho más de lo que tú me has contado, y no pienso quedarme aquí esperando a que venga a mi puerta. Rafael negó con la cabeza desesperado. ¿Y si es una trampa, Carmen? Si nos quiere hacer daño, si... Se atragantó. Si me quiere castigar por algo que hice. Me acerqué un poco, lo justo para que mi voz le llegara como un golpe. El castigo ya lo recibimos todos, Rafael. Yo también, y no tuve nada que ver. Así que deja de hablar como si esto fuera tu película. Se quedó quieto, derrotado, y por primera vez vi algo nuevo en él. No era culpa. Era vergüenza por haberme convertido en escudo. Miré alrededor de la casa. Las fotos de nuestros hijos, los cuadros, la lámpara de pie, el mantel que yo misma había bordado. Todo parecía igual. Pero ya no era igual, porque ahora yo sabía que las casas pueden estar llenas de secretos y aún así oler a suavizante. Me levanté despacio. Voy a llamar a nuestra hija, dije. Rafael me miró como si le estuviera anunciando un accidente. No, dijo, no la metas. No la meto, respondí. La familia ya está metida. Lo que voy a hacer es dejar de mentir. Saqué el móvil. Marqué el número de Alba, nuestra hija mediana, la que siempre ha tenido un sexto sentido para las grietas. Sonó 2 veces y contestó. «¿Mamá, todo bien?» Me costó hablar. La palabra bien me pareció un chiste cruel. «Alba», dije, «necesito que mañana a las 11:30 estés cerca de la estación de Delicias, sin que se note, solo cerca, por si pasa algo». Hubo un silencio al otro lado. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó y su voz cambió al instante. Miré a Rafael, que me observaba con terror, y por una fracción de segundo sentí pena por él. Pena y rabia mezcladas, el cóctel de todos los matrimonios largos que se rompen por dentro. «Luego te lo cuento», respondí, «pero prométeme que lo harás». Alba dudó un segundo. «Lo haré», dijo, «pero me lo vas a contar, mamá, ya». Colgué antes de que me temblara la voz. Rafael abrió la boca para discutir, pero yo levanté la mano, no para agredirlo, para frenar de una vez su costumbre de mandar incluso cuando no manda. «No es negociable», dije. Pasó el resto del día como un sueño malo. Rafael no comió, yo tampoco. Hice cosas automáticas, recogí la cocina, doblé una manta, puse una lavadora sin saber qué metía dentro. La mente se me iba a la estación una y otra vez, a un pasillo de taquillas, a un hombre con voz tranquila, a una chica llamada Lía, tal vez viva, tal vez lejos, tal vez asustada sin saber por qué. Esa noche, cuando me acosté, me di cuenta de algo que me heló más que cualquier amenaza. Rafael no estaba en la habitación desde hacía semanas. Dormía en el sofá por la espalda, decía. Yo lo había aceptado como una rareza de la edad, como un mal dormir. Pero ahora veía otra cosa. El cuerpo se aparta cuando el alma está escondiendo un crimen. Me quedé mirando el techo. La casa crujía como siempre. Los ruidos normales de un edificio viejo. Pero en cada crujido yo escuchaba la palabra desaparecer. A medianoche me levanté y fui al salón. Rafael estaba sentado a oscuras, sin luz, con el móvil en la mano, como si esperara otra llamada. «¿No va a llamar?», dije. Rafael alzó la cabeza. «¿Y si mañana?», susurró. «¿Y si nos hacen algo?». Me senté frente a él. «Mañana», dije, «me vas a contar toda la verdad. No una versión bonita. No el relato donde tú eres el que se pone en medio. La verdad. Porque si mañana voy a pisar una estación contigo, necesito saber con quién camino, con mi marido o con un desconocido». Rafael tragó saliva. Sus ojos brillaron. «Hay cosas que no puedo decirte», murmuró. Le sostuve la mirada. «Entonces mañana camina solo», dije. «Y yo llamo a la policía ahora mismo.
aunque me dé miedo, aunque nos destroce, pero no vuelvo a ser ciega. Rafael apretó los labios, le temblaba la barbilla. Aitana no era su novia, confesó por fin. Era una chica que trabajaba para él. Y ese hombre no era solo un maltratador. Era alguien que movía cosas, que metía miedo, que tenía agente. Yo asentí despacio. ¿Y tú qué pintabas ahí?, pregunté con una calma que me sorprendió. Rafael bajó la mirada. Yo le debía dinero, susurró. Esa frase me dejó vacía. ¿Dinero?, repetí. ¿Tú? ¿De dónde? Rafael cerró los ojos. Las palabras le costaban. Hace años, dijo. Cuando el ayuntamiento recortó, cuando nos bajaron horas, yo quise arreglarlo rápido. Me metí en una inversión, un negocio que me vendió un conocido. Perdí. Y para taparlo pedí. Y para tapar eso pedí más. Y acabé en manos de ese hombre. Me tapé la boca con la mano, no por pudor, por no gritar. ¿Y yo?, susurré. Y tú me mirabas a los ojos cada día mientras... Rafael negó con la cabeza, llorando ya sin freno. Me daba vergüenza, dijo. Y cuando apareció Aitana fue como si me mandaran un recordatorio de quién mandaba. Yo intenté ayudarla de verdad, pero él la usaba. Y cuando se quedó embarazada, él dijo que esa niña era un problema y se atragantó. Yo pensé que si la sacaba de aquí, si la firmaba... Si la movía lejos, podría arreglarlo. ¿Arreglarlo?, repetí, y mi voz salió rota. ¿Arreglar una vida? Rafael no respondió, solo lloraba. Y entonces me vino una idea que me dio más miedo que la llamada. Si él debía dinero, y si esa niña era un problema, entonces Lía no era solo una hija escondida. Podía ser una moneda, un aviso, un arma. Me levanté. Mañana vamos, dije, pero con una condición. Rafael alzó la vista esperanzado, como si yo estuviera perdonándolo. Me dio asco esa esperanza. La condición, continué, es que si mañana veo una sola cosa rara, si noto que nos quieren separar, si me hacen sentir que estoy entrando en una trampa, yo grito, yo corro, yo pido ayuda. Aunque nos humillen, aunque salga en todos los periódicos. ¿Me has entendido? Rafael asintió derrotado. Sí, susurró. A la mañana siguiente, el amanecer estaba gris. De ese gris de Zaragoza que parece hecho de polvo y agua. Salimos temprano. Rafael conducía con los nudillos blancos en el volante. Yo iba mirando por la ventana sin ver nada. Llegamos a Delicias con tiempo. La estación estaba llena de gente que iba a su vida sin saber que para mí, cada paso era una despedida posible. Miré el reloj. 11:57. Rafael tragó saliva. Carmen, susurró. No hables, le dije, solo camina. Fuimos hacia las taquillas. El sonido de las maletas rodando era un zumbido constante. Los altavoces anunciaban llegadas y salidas, la vida normal, la vida ajena. 11:59. 12 en punto. El móvil de Rafael vibró. Un mensaje. Número oculto. Rafael me lo enseñó sin decir nada. Solo ponía, sin teléfonos. Me quedé helada. Miré alrededor. Sentí por primera vez que nos observaban. No vi a nadie, pero lo sentí en la nuca como una mano. Rafael apagó el móvil. Yo lo apagué también, aunque me dolió. Pensé en Alba, cerca, en algún sitio, y deseé que siguiera ahí. Que no se hubiera fiado de mí, luego te cuento. Nos acercamos a las taquillas. Había una fila de puertas metálicas numeradas. Rafael sacó la llave. Le temblaban los dedos. ¿Cuál?, pregunté. Rafael miró el llavero. La 214, susurró. Caminamos hasta la 214. Rafael metió la llave, giró. La puerta se abrió con un clic seco. Dentro había un sobre negro y una foto. La foto estaba medio escondida, como si la hubieran colocado para que tú la vieras justo en el momento exacto. Me acerqué despacio. Sentí el corazón golpeándome. Cogí la foto con 2 dedos. Era una chica, de 17, quizá 18. Pelo oscuro, ojos color miel. Los ojos de Rafael. Los ojos que yo llevaba 50 años mirando. Se me aflojaron las piernas. Y justo cuando iba a abrir el sobre, una voz a mi espalda dijo tranquila, como si estuviéramos hablando del tiempo. No lo abras aquí, Carmen. Me giré y lo vi.
No era un monstruo de película. No era alguien con cicatrices ni mirada loca. Era un hombre normal, bien vestido, barba recortada, sonrisa educada. Un hombre que podría pedir un café y dar las gracias. Eso fue lo que me dio auténtico miedo. «Vamos a sentarnos», dijo, «y vais a escuchar, por primera vez, sin mentiras». Rafael dio un paso hacia mí, como si quisiera protegerme. El hombre lo miró y sonrió. «Qué tierno», murmuró, «después de todo». Y en ese instante comprendí algo. Esto no iba solo de Lía, iba de mí. Iba de lo que Rafael había hecho, y de lo que yo estaba a punto de descubrir en ese sobre negro. Si quieres que siga contando lo que ocurrió después y lo que decía esa carta, suscríbete a El Lamento del Alma y deja un comentario con una palabra, verdad,